Muchas gracias, señor magistrado. En primer lugar, pues reiterar mis saludos a todos los magistrados, las magistradas presentes, al demandante, a la delegada también del Ministerio Público. En esta intervención de 10 minutos, señores y señoras magistradas, me voy a referir puntualmente a las pruebas que se practicaron en este proceso que ratifican los argumentos que se expuso en la contestación de la demanda. Para ello, brevemente recordar algo que señaló en la anterior intervención la delegada del Ministerio Público, y es que la pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos se configura cuando se cumplan dos requisitos. Uno, que la conducta sea atípica, y en segundo lugar, que se cumpla con un elemento subjetivo que ha señalado la jurisprudencia del Consejo de Estado, y este consiste en que la conducta se haya realizado con culpa grave o con dolo. Ahora bien, frente a la tipicidad de la conducta se ha planteado una discusión a nivel jurisprudencial porque la norma es muy vaga, es muy ambigua. ¿Qué se entiende por indebida destinación de recursos públicos? Y por eso es que tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional han tenido que precisar qué conductas se adecúan al enunciado normativo de la indebida destinación de dineros públicos. Y en ese sentido, simplemente para resumir la jurisprudencia, pues señala que en esta causal de pérdida de investidura se puede incurrir bajo dos modalidades. La directa, que es cuando en este caso el concejal actúa como ordenador del gasto, o la indirecta, y esta es muy importante porque es la que se debe analizar en este caso. La modalidad indirecta se presenta cuando ya hay una partida presupuestal aprobada, pero en la ejecución de esa partida presupuestal el concejal interviene para darle a ese gasto una destinación contraria a la Constitución, a la ley, y además en su propio beneficio o en el beneficio de un tercero. Esos son los elementos que se deben tener en cuenta para analizar si la conducta de un concejal, en este caso del exconcejal La Serna, constituye en realidad una indebida destinación de dineros públicos. Para este caso concreto, el demandante, a quien quiero manifestar, señor magistrado, respetamos, valoramos, creemos que la acción de pérdida de investidura es una herramienta ciudadana muy importante de control ciudadano para luchar contra la corrupción, pero consideramos que en este caso el demandante no tiene la razón. La demanda pretende aplicar el siguiente silogismo. Un silogismo cuya primera premisa es que el exconcejal La Serna votó a favor del artículo 91 del Plan Distrital de Desarrollo. Una segunda premisa de ese silogismo es que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad de esa norma. Y como conclusión de ese silogismo, la demanda pretende llegar a la conclusión de que el exconcejal La Serna incurrió en una indebida destinación de dineros públicos. Pero este silogismo no cumple con las reglas de la lógica, es lo que se considera como una falacia, porque no se puede llegar a esa conclusión simplemente porque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca haya declarado la nulidad del artículo que fue votado favorablemente por el concejal La Serna. Y en esto reiterar algo que señaló la delegada del Ministerio Público, y es que es muy clara la jurisprudencia del Consejo de Estado al señalar que por el hecho de que una norma sea declarada nula, la consecuencia de ello no es que quienes votaron a favor de esa norma en el Consejo hayan incurrido en la causal de pérdida de investidura. En la contestación de la demanda se citan varias sentencias que no voy a citar en este momento para no gastar mucho tiempo leyendo las sentencias, pero esa regla jurisprudencial es clara. Por el hecho de que se declare la nulidad de una norma, no necesariamente el concejal que votó a su favor incurrió en una indebida destinación de dineros públicos. Para que se configure la causal en esos casos, dice la jurisprudencia del Consejo de Estado, es necesario que se demuestre que el concejal actuó para favorecerse a sí mismo o en beneficio de un tercero. Y en este caso no se cumple con esos elementos que ha señalado la jurisprudencia del Consejo de Estado. Porque, en primer lugar, la votación del artículo 91 del Plan Distrital de Desarrollo no es una forma de ejecutar el presupuesto. Recordemos que la modalidad indirecta de indebida destinación de dineros públicos señala que se presenta cuando hay una partida presupuestal ya aprobada y en su ejecución el concejal interviene para que se ejecute o se gaste por una finalidad contraria a la Constitución y a la ley. Y en este caso no se cumple con ese primer criterio que ha señalado la jurisprudencia para que se configure la causal de pérdida de investidura por indebida destinación de recursos públicos. Alguien podría decir, no, doctor, lo que pasa es que el concejal aprobó la norma,
Con fundamento en esa norma se creó una empresa que es la Operadora Distrital de Transporte, y esa empresa, o a esa empresa Transmilenio, que es una entidad del distrito, le invirtió 10.000 millones de pesos. Entonces alguien podría dar ese argumento y decir, mire que si hay una indebida destinación de dineros públicos. Ese argumento no es válido por las siguientes razones. En primer lugar, como ya lo señalé y lo explico en la contestación de la demanda, la declaratoria de nulidad de una norma no lleva a que los concejales que hayan votado a favor de esa norma hayan incurrido en una indebida destinación de dineros públicos. Pero además es, como lo señala la jurisprudencia del Consejo de Estado, para que esta causal se configure en estos casos es necesario que el concejal actúe motivado por obtener un beneficio propio o de un tercero. Y este caso sí que se diferencia de ese requisito que exige el Consejo de Estado, porque el concejal Diego Lacerna o el exconcejal Diego Lacerna actuó fue motivado por el interés público, y en esto es importante, señores y señoras magistradas, entender un poco el contexto de la votación y la discusión de esta norma. El Sistema Integrado de Transporte de Bogotá está dividido en varias zonas, y para la prestación del servicio cada zona se le asigna a una empresa, que tradicional o históricamente habían sido empresas privadas a quienes se contratan a través de un contrato de concesión. Una de estas zonas en las que está dividida la ciudad se denomina la zona Perdomo 2, que es la unidad funcional número 8. Esta zona queda en la localidad de Ciudad Bolívar, que es una de las localidades con mayores niveles de pobreza, tanto monetaria como extrema, que hay en Bogotá. Pues bien, desde el año 2019, Transmilenio intentó adjudicarle la operación de esta zona a alguna empresa de transporte, a alguna empresa privada, e hizo varios procesos contractuales. Dentro del expediente se encuentra como prueba el documento número 24 del expediente digital, que es el informe juramentado suscrito por la gerente de Transmilenio, que señala esto que les estoy diciendo. Desde el año 2019, Transmilenio intentó en 5 oportunidades, a través de 5 procesos contractuales, contratar a un privado para que asumiera la prestación del servicio en esta unidad funcional en la localidad de Ciudad Bolívar. Y ningún privado estaba interesado o estuvo interesado en prestar el servicio en esta zona de la ciudad, porque es una zona montañosa con pendientes, y eso implica que los costos sean altos y por ende que la operación no sea rentable. Por eso es que esta zona de la ciudad estaba sin servicio público. Había una situación inconstitucional porque sus habitantes no tenían acceso al servicio integrado de transporte, al sistema integrado de transporte. Y como ningún privado en 5 procesos contractuales quiso presentar una oferta para quedarse con la operación de esta zona, pues el distrito lo que decidió fue crear un operador público de manera urgente para que asumiera la prestación y la operación del servicio en esta zona. Esta fue la necesidad de incluir en el plan de desarrollo el artículo que autorizó a Transmilenio a constituir el operador público, y como lo señaló el concejal Diego Lacerna en su interrogatorio de parte, y como lo señaló el exdirector, el exsecretario jurídico del distrito, el doctor William Mendieta, en su testimonio, el principal motivo que llevó a la aprobación de este artículo fue el de garantizarles a las personas de Ciudad Bolívar el acceso al sistema integrado de transporte. Pero además el distrito no ha perdido plata. Si ustedes ven el informe también de Transmilenio sobre los resultados operacionales y financieros de la Operadora Distrital de Transporte, se podrán dar cuenta con facilidad que la empresa ha tenido utilidades y que ha prestado un servicio de altísima calidad. Finalmente, tampoco se puede decir que el concejal Lacerna actuó con negligencia o con culpa grave o con dolo. No era claro que se requiriera un estudio distinto de la exposición de motivos, y eso lo demuestran las distintas pruebas, pero solamente me voy a referir a una: al auto del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que revocó la medida cautelar de suspensión provisional de este artículo. Ese auto señala con toda precisión que la medida de cautelar se debe revocar, dado que no es claro que el hecho de haber aprobado el artículo sin tener un documento distinto de la exposición de motivos sea una violación clara de la ley. Si no era claro en ese momento para el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pues tampoco se le podía exigir esa claridad al Consejo de Bogotá ni al concejal Diego Lacerna, quien estudió, como lo demuestran las pruebas y el testimonio del ex secretario William Mendieta, analizó las distintas tesis que existían sobre el asunto para llegar a la conclusión, con fundamento en conceptos que también están en el expediente, que no se estaba violando la ley
aprobando una autorización, además que dicha autorización pues en el futuro se iba a ejecutar cumpliendo con los requisitos que señala la ley. En estos términos termino mi intervención, señor magistrado, señoras y señores magistrados, reiterándole la solicitud para que se nieguen las pretensiones de la demanda. Un resumen de esta intervención lo aportaré por escrito al expediente digital. Mil gracias. Muchas gracias. Buena tarde.